Hola YouTube, mi nombre es Valentina y soy estudiante de Arquitectura segundo semestre en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. En los últimos años ha habido un debate acerca de permitir la eutanasia y el suicidio asistido para enfermos terminales. Cito a Quevedo diciendo: "Mejor vida es morir que vivir muerto". El objetivo es lograr que analicen uno de los temas más polémicos desde la aparición de este y ayudarlos a reflexionar sobre las enfermedades terminales para que puedan tomar una decisión centrada cuando el caso se presente. Con el presente ensayo pretendo compartirles la definición de la eutanasia, dar una breve descripción de la historia y compartirles los argumentos que considero relevantes tomando en cuenta mi postura a favor. Muchas culturas primitivas en diferentes partes del mundo han tenido manifestaciones sobre la eutanasia y desde entonces han habido corrientes a favor de la misma. El término surge con la expresión del emperador romano Augusto, según Suetonio, eutanasia. El emperador, llegando a sus 76 años de edad, plantea su ideal de muerte misma que vivió. Antes de entrar con las definiciones establecidas de la eutanasia, me parece importante analizar su origen etimológico. La palabra procede del griego y es la suma de los vocablos eu, que es sinónimo de bien, y thanatos, que puede traducirse a muerte. Expresa el acto de ayudar a morir dignamente a quien sufre por alguna enfermedad o lesión. Como ya sabrán, la cultura griega estaba enfocada en lo bello y lo sano. Platón, un pensador griego, dijo alguna vez: "Quien no es capaz de vivir desempeñando las funciones que le son propias, no debe recibir cuidados, por ser una persona inútil tanto para sí mismo como para la sociedad". Tal vez nos pueda parecer muy crudo, aunque en el fondo lleva razón. Los pueblos primitivos para ayudar a morir tenían varias salidas. Uno de los medios más empleados era el uso de los heridos a muerte en la guerra. Tal vez para ellos era un honor morir dignamente luchando por su pueblo. En mi opinión, este es un acto extremista. Uno de los grupos que tenía lugar en la corriente a favor de la eutanasia eran los estoicos. Ellos estaban a favor de provocar la muerte porque pensaban que cuando una persona sufría por dolor causado por alguna enfermedad o lesión, les era imposible vivir plenamente felices. La Organización Mundial de la Salud, en definición.de, en 2012, define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. También es definida por la Real Academia Española en 2014 como acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable, para poner fin a sus sufrimientos. En concreto, podemos establecer dos tipos de eutanasia. Por un lado, la eutanasia por acción directa, que es el proceso de adelantar la muerte de un paciente que tenga una enfermedad incurable. Este término a la vez es dividido en dos tipos. Con el término de eutanasia activa, se ha querido significar el provocar inmediatamente la muerte por la aplicación de un agente letal. Con el término de eutanasia pasiva, se ha querido significar el favorecer el proceso de la muerte al remover el equipo de soporte vital o al terminar con los procedimientos médicos cuando estos son considerados vanos. Por otro lado, el segundo término es la acción indirecta. Bajo esta definición entendemos que lo que se pretende es paliar el dolor y sufrimiento del enfermo y se logra no proporcionando el soporte básico para la supervivencia del mismo. En ambos casos, la finalidad es la misma, acabar con una vida enferma. La muerte se busca para finalizar una vida que ha llegado a ser intolerable por el sufrimiento o porque la vida ha adquirido tal condición mínima que no merece ser considerada digna. Cloutier, 1989, piensa que dejar de luchar es comenzar a morir. Sin embargo, bajo el punto de vista de la ética profesional, se ha objetado que es irrelevante el terminar la vida del enfermo por acción o por omisión de un tratamiento que es considerado válido y necesario para que éste pueda vivir, ya que la muerte es provocada intencionalmente en ambos casos.
La historia empieza a cambiar en la Edad Media, con la llegada del cristianismo, ya que adopta una actitud en contra de ella porque es considerado pecado, ya que el hombre no dispone libremente sobre la vida que le fue dada por Dios y solo él decide cuándo quitársela. La eutanasia despierta todo tipo de debates éticos y religiosos. Los que mantienen una postura a favor la defienden ya que por medio de la eutanasia se evita el sufrimiento de la persona y evita una vida que ya no tiene sentido que se prolongue. Aquellos que mantienen la postura en contra consideran que nadie tiene derecho a decidir cuándo termina la vida de una persona. Históricamente, en la modernidad, la perspectiva cristiana se abandona y se retoman los pensamientos de las corrientes filosóficas de la antigüedad. Cabe mencionar también que después de la Segunda Guerra Mundial, la eutanasia quedó como un tema tabú. A continuación, voy a analizar los argumentos a favor de la eutanasia junto con una crítica de los mismos. Empiezo con el argumento de la calidad de vida. Yo defiendo la eutanasia, ya que, en algunos casos donde el sufrimiento es extremadamente doloroso, la muerte es un regalo. En estas condiciones la vida es muy difícil de disfrutar y también carece de calidad y significado. En mi opinión, la dignidad de la persona no desaparece por la enfermedad. El sufrimiento no es solo causado por el dolor. A la persona se le ha de ayudar atendiéndola y apoyándola moralmente. Otro punto que me parece muy importante para tocar es el respeto a la autonomía del enfermo. Se debe tomar en cuenta que cada persona tiene un nivel de tolerancia para el sufrimiento y por lo tanto no existe una respuesta objetiva que se pueda aplicar a todos los pacientes acerca de cuándo la vida se hace insoportable. Es necesario que el paciente se manifieste por sí solo y que ejerza su autonomía. Poniéndome en el lugar de un enfermo, entiendo que sientan forzados a tomar decisiones ya que su enfermedad y su estancia en el hospital involucra a segundas personas. El enfermo se encuentra en una posición en donde su autonomía está comprometida. Cuando una persona está en tal estado, sufre de depresión, ansiedad, miedo, rechazo o culpabilidad. De igual manera, hay que considerar que un enfermo terminal no puede cometer suicidio por sí mismo, así que está condenado al sufrimiento. Ya que mencioné el tema de los hospitales, un aspecto importante es que el cuerpo del paciente es llegado a ser tratado como un objeto. Los médicos no piensan en cómo se siente la persona y el pudor que siente los llega a perder con el tiempo. La eutanasia ha sido aceptada en Holanda desde hace más de 30 años y podemos tomar la experiencia positiva como otro argumento más a favor. En el proceso de aceptación, los jueces y los médicos tomaron un rol protagonista y llegaron a varios acuerdos para que la eutanasia sea permitida únicamente en pacientes que residan en Holanda. El enfermo tiene que ser competente y pedir voluntariamente la muerte después de haber sido aconsejado. Su sufrimiento tiene que ser insoportable y no hay manera de mejorar su situación. Y el juicio del médico con respecto al diagnóstico y el pronóstico deben ser confirmados por otro médico. Un dato interesante es que de aceptarse únicamente para enfermos terminales que hayan tomado la decisión de terminar con su vida, ahora está permitido igualmente para enfermos no terminales, personas con síndrome de Down, personas con enfermedades mentales o que sufren de demencia y todos estos casos incluyendo a menores de edad. En mi opinión, se tendría que analizar a fondo cada caso para que sea permitida la eutanasia. Hay casos en que tanta es la desesperación, la agonía y el sufrimiento que una persona intenta suicidarse. Muchas veces el suicidio no está penalizado. Los estudios de investigación demuestran que la mayor parte de los suicidios resultan de enfermedades mentales transitorias, generalmente la depresión. Sin embargo, se argumenta que la razón es terminar con el sufrimiento. Según los resultados de la investigación realizada por Emanuel, 1996, Pain and Symptom Control, Patient Rights and Physician Responsibilities, los enfermos de depresión encabezan la lista de suicidios. Me extraña que no fueran los enfermos que padecen de dolor, por lo que la eutanasia también está siendo manipulada. Los enfermos de depresión pueden ser tratados con terapias psiquiátricas o psicológicas y no es de extrañarse que la eutanasia no sea permitida para ellos. El suicidio es considerado un mal en la sociedad y siempre que alguna persona lo intenta, los testigos siempre tratan de evitarlo por el simple derecho a la vida.
John Hardwick, en BBC 2014, ha argumentado que cuando la medicina moderna nos permite sobrevivir por mucho más tiempo del que podemos cuidarnos a nosotros mismos, existe un deber o responsabilidad de morir en consideración a los seres queridos, en quienes recae el peso económico, para no imponerles cargas pesadas. En mi punto de vista, nadie está obligado a lo imposible. No es nuestra responsabilidad vender todas nuestras posesiones para alargarle el sufrimiento a un ser por más querido que sea. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Séneca. Por experiencias propias, puedo decir que para que un enfermo se sienta tratado con dignidad, debe tener confianza en que las personas que lo acompañan van a estar con él hasta el final. Tal vez el dolor sea soportable, pero sin apoyo de amigos o seres queridos la batalla es más difícil. Muchas veces tampoco queremos dejar ir a los que más queremos, y es por eso que los convencemos de tomar tratamientos que supuestamente los van a curar y no siempre es el caso. Este es un acto egoísta, aunque lo hagamos por amor. Tenemos que tener empatía e intentar sentir lo que la otra persona está pasando. Podría ser que llegue el momento en el que sea suficiente. El enfermo tiene, en mi opinión, el derecho de decidir cuándo pasar a mejor vida. Concluyendo, se han dado cuenta de que hay diferentes tipos de eutanasia y diferentes posturas igualmente. Tomando en cuenta los argumentos que he mencionado, intenten ponerse en el lugar del enfermo y entender su postura. Sé que es muy difícil despedirse de un ser querido, sin embargo, verlo sufrir resulta aún más difícil. Tenemos que saber despedirnos y saber reconocer cuándo fue suficiente. Los invito a que tomen la muerte como un tema de vida y que se lo planteen con su familia hipotéticamente y discutan cómo les gustaría morir y si llegaran a sufrir de alguna enfermedad terminal, qué decisiones tomar para que cuando llegue el momento estas decisiones no sean manipuladas por el sufrimiento, estrés o arrebatos. Si tenemos derecho a nacer y vivir dignamente, ¿por qué no tenemos derecho a morir dignamente?